Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de análisis de sistemas de juego. Seguramente estás pensando cómo poder utilizar un sistema de juego determinado con tu equipo y estamos intentando aclararte los conceptos que debes tener claro cuando quieras trabajar con tus equipos. En este caso vamos a utilizar el sistema de juego 4-2-3-1. Es un sistema de juego que tiene una historia muy curiosa detrás. Es verdad que lleva muchos años funcionando, pero hay un entrenador que es famoso, pero no es hiper mega famoso, que lo ha puesto en primera línea de juego, y hay un entrenador que lo está perfeccionando al límite. Ahora te hablaré de quiénes son, así que nada, te voy a pedir antes que te suscribas, si te gusta el vídeo, sobre todo hazlo al final, si no. Así que nada, vamos a ello. Bueno, un poquito de historia de este sistema de juego 4-2-3-1. Para mí es un sistema de juego también bastante interesante, no es de mis preferidos, pero sí que me da cierta comodidad a la hora de poner diferentes principios que están dentro de mi modelo de juego. El primero de ellos, bueno, un poco de historia antes. Este sistema empieza a salir en los años 60. Estamos hablando que ya hace prácticamente 60 años que este sistema empieza a funcionar, pero es Juan Malillo, el segundo entrenador de Pep Guardiola, el que empieza a dar una vuelta de tuerca más, empieza a pensar cómo dentro de este sistema de juego se pueden añadir principios del juego, tanto principios ofensivos como principios defensivos, y sobre todo principios del juego de posición, lo que le permite empezar a pensar de manera extrema cómo puede utilizar los jugadores del centro del campo y cómo los dos centrales empiezan a tener participación importantísima en lo que es la salida de balón del equipo, y que este dibujo, que ya veremos luego los diferentes roles que se le puede dar, empieza a cobrar excesiva importancia para poder llegar a situaciones de gol con balón. Esto es Juan Malillo el que empieza a pensarlo, lo empieza a ejecutar con sus equipos, llama mucho la atención de Pep Guardiola, que tiene unos principios muy parecidos a Juan Malillo, y le recluta para el City. Y el resto es lo que estamos viendo este año. Bien, lo primero que vamos a ver es el posicionamiento de los jugadores. Tenemos un sistema con 4 defensores, 2 jugadores laterales, 2 centrales, obviamente el portero, 2 jugadores que actúan como pivotes, ¿vale? Ahora hablaremos de esta particularidad. 3 jugadores que actúan como medias puntas, 2 por banda, 1 por dentro y un jugador que actúa de delantero. Esto es muy interesante porque nos vamos a encontrar con este posicionamiento que, si cambia a este posicionamiento, empieza a llamarse el dibujo un 4-3-3, que al final es primo hermano, pero no termina siendo lo mismo, porque este posicionamiento de aquí me permite que este jugador actúe de media punta, se le da cierta libertad y se le elimina de todo lo que es unas obligaciones defensivas tan brutales como podría tener en un sistema 4-3-3, porque al sumarle un jugador aquí, ya estos empiezan a tener obligaciones defensivas, porque este jugador necesita ayudas, pero aquí ya no es innecesario. Dentro de alguno de los principios de juego, a lo mejor dentro de tus principios, de tu modelo de juego, sí que tienes la obligación de que este jugador acompañe, eso ya lo marcas tú, pero a priori esta disposición con 2 pivotes no tienen que ser solamente de perfil defensivo, no tienen que ser jugadores, no tienen que ser 2 Casemiro, no tienen que ser 2 Kante, tienen que ser 2 jugadores que tengan capacidades también ofensivas. Se les puede llamar en algunas ocasiones hasta todocampistas, que tengan esa posibilidad, pero sobre todo quiero que te quedes con la primera idea, y es que este posicionamiento con 2 pivotes me permite que este jugador actúe mucho más libre y que tenga esta posibilidad de enganche, esta posibilidad de enganche, esta posibilidad de enganche, sin el perjuicio de que si pierdo un balón no voy a tener que correr mucho hacia atrás para poder ayudar a mis compañeros. Eso es algo que psicológicamente merma mucho a muchos mediapuntas, que si tienes esa pérdida te va a tocar correr hacia atrás, y muchos tienen esos problemas para arriesgar el balón. Con esta disposición te evitas eso. Laterales bien profundos si los extremos se van hacia adentro, o bien jugadores con menos recorrido, los extremos pueden estar abiertos. Eso ya lo marca dentro de tu modelo de juego como quieras trabajar, pero si marcas con ellos abiertos, es probable que los laterales incluso les puedas utilizar por dentro, como les está utilizando el City. ¿Por qué? Porque extremos bien abiertos te permiten espacios por dentro, que los pueden aprovechar o bien los mediapuntas, o bien los mediocentros, o bien incluso los laterales se van por dentro, y si estos jugadores son muy abiertos, ¿vale? Son jugadores de perfil muy abierto. Eso ya lo puedes decidir tú según vayan avanzando, según vayas trabajando, según vayas decidiendo ciertas particularidades dentro de tu modelo de juego.
Posicionamiento del mediapunta, ya hemos hablado de él. Posicionamiento del delantero, más un delantero de área. Aquí se elimina la posibilidad de que sea un falso 9, no por obligación, pero sí por características si tienes un mediapunta, porque al final estarías juntando dos medias puntas, estarías jugando prácticamente con un 4-4-2, pero si eliges esta disposición, este jugador normalmente suele ser un jugador más de área. Si eliges esta disposición, que ya estaríamos cambiando ciertamente el dibujo, este jugador sí podría ser un jugador más perfil falso 9, ¿vale? Lo dicho, son mover fichas, son mover piezas. Cuando empiezas a trabajar con tu equipo, cuando empiezas a elegir tus principios de juego, todo esto empieza a cobrar sentido. Por lo tanto, eres tú el que tienes que decidir. Yo aquí te estoy dando las pautas de qué dibujo puede ser más adecuado en función de lo que tú quieres conseguir, ¿vale? Hoy estamos hablando del 4-2-3-1, por lo tanto vamos a dejar este dibujito que tenemos aquí y vamos a seguir. Bien, vamos a empezar con las particularidades de este sistema, sobre todo a nivel defensivo, y es que hay una situación aquí que me permite que al tener dos pivotes defensivos tenga mucha más posibilidad de llegar al área mía propia, ¿vale? Y esto me permite varias cosas. La primera, que si tengo extremos habilidosos en el equipo rival, pueda darles ayudas con centrales. Y este espacio de aquí pueda ocuparlo uno de los mediocentros defensivos, uno de los pivotes que tiene más facilidad para llegar. Y este, obviamente, estará en estas situaciones. El equipo no se debería haber partido porque tiene que tener esta estructura. Siempre va a haber disposición para poder jugar, y siempre va a haber una estructura bien equilibrada, por lo tanto te vas a encontrar menos problemas. Para mí esto es uno de los beneficios, el tener dos pivotes, el que te permite saltar centrales a las ayudas de los laterales y llegar a estas situaciones de área para poder defender bien el área con los jugadores adecuados, con los jugadores numéricamente o bien en igualdad o bien en superioridad seguramente. Como parte defensiva para mí es la más importante. También decirte que obviamente cuando un equipo rival juega con dos delanteros, el tener esta posibilidad de incrustar a uno de los mediocentros dentro del área te da unas posibilidades enormes para el juego aéreo. Otra de las situaciones que debes tener muy en cuenta es que estos tres jugadores ya a nivel ofensivo, estos tres jugadores tienen que ser capaces de ofrecer multitud de soluciones a los jugadores del centro del campo, ya sea con ayudas, ya sea con desmarques a la espalda, ya sea con intercambio de posiciones, que esto lo vas a ver mucho y lo puedes hacer mucho si tienes tres jugadores de perfil similar, ya sea con unión de ellos aquí para crear esta superioridad en el centro y manejar el control del balón, dejando por fuera para que los laterales suban, o ya sea con situaciones en las que te puedas apoyar en cualquiera de los dos mediocentros para dar circulación al balón de manera mucho más rápida y continua, porque todo este equilibrio, si te das cuenta, tienes estas posibilidades de pase siempre tienes estas posibilidades de pase. Este dibujo aquí en zigzag es muy interesante si eres capaz de construirlo, porque te va a permitir tener diferentes alturas de pase que te obligan, o que más bien obligan al equipo rival a estar pendiente de tener también escalonados a sus defensas. Esto genera múltiples espacios que si tienes jugadores inteligentes los podrás aprovechar. Y nada, ya por último las variantes. Hemos hablado de las posibilidades que había dentro del modelo de juego que tuvieses de introducir ciertas variantes con un 4-2-3-1, con un 4 más 3-3, con un 4-4-2, ¿vale? Estas situaciones que ya dependen un poco de situación de partido, momento de partido, perfil de tus futbolistas, si tienes extremos que son puramente extremos de uno contra uno, si tienes más extremos de pase y de ir al espacio, si tienes un perfil delantero mucho más corpulento, si tienes un perfil delantero mucho más llegador, todo eso puede ir variando, ¿vale? Así que sobre todo quiero que te quedes con este dibujo si están dentro de las características que tienes tú dentro de tus principios de modelo de juego. Y nada más, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, que te haya aportado, que te haya ayudado a tomar ciertas decisiones, y suscríbete, dale a compartir para ayudarnos para que se difunda estos vídeos, y nos vemos en el siguiente. Chao.